Eh, Bien, lo que hoy día les voy a mostrar entonces es lo que fue mi trabajo de estudio de tesis hace algún par de años, que fue dirigido por el profesor Guillermo Soto, de la Facultad de Filosofía, y también hay académico del programa de Magíster, pero que también contó con la colaboración de varios otros profesionales del área de la salud, que estuvieron contribuyendo al desarrollo de este trabajo, que, como lo dice el nombre, es la normalización de un test de evaluación cognitiva en personas mayores con baja escolaridad. Antes de comenzar a hablar específicamente de lo que fue el desarrollo del trabajo, me gustaría poder contextualizar un poco cuál fue el marco precisamente que motivó a poder realizar el estudio de normalización. Y todo se basa principalmente en el contexto de envejecimiento en el cual nos encontramos hoy en día, en el envejecimiento poblacional, tanto de nuestro país como el que se vive en el mundo. Este aumento de las cifras de envejecimiento han traído consigo también el aumento de patologías principalmente neuropsiquiátricas, o en lo que me voy a centrar hoy día, y que además esto radica en la importancia de que son una de las principales causas de discapacidad funcional en las personas, principalmente mayores, porque ahí es donde es más prevalente, si bien no es una condición normal en el envejecimiento, pero sí ahí es más prevalente. Y dentro de este grupo también destacan la presencia de las demencias como una de las principales enfermedades o patologías neuropsiquiátricas. Dentro de ese contexto de envejecimiento, en paralelo podremos hablar del analfabetismo y la baja escolaridad. Eh, Ahí hay algunas cifras, dice a nivel mundial, las cifras de analfabetismo, de acuerdo al Banco Mundial, alcanzan el 13,7%, y en nuestro país la tasa de analfabetismo, o sea, sí, bien digo, perdón, la tasa de analfabetismo en personas mayores de 60 años o más alcanza más o menos el 8,2%. Y 8 años más o menos en nuestro país es el promedio de escolaridad máximo que alcanza una persona mayor, específicamente de acuerdo a los resultados de la última encuesta CACEN. Por lo tanto, si bien la tendencia del analfabetismo y la baja escolaridad es algo que a lo largo de los años en realidad va un poco en bajada, podríamos decir, sí, hoy día actualmente sigue siendo una preocupación o sigue siendo una variable, un factor a considerar cuando nos enfrentamos a poblaciones mayores, y sobre todo cuando hacemos esta asociación de la persona mayor con un trastorno neuropsiquiátrico como lo son las demencias. Eh, de donde también sigue siendo importante este tema, en este concepto de la reserva cognitiva, y ahí nos vamos adentrando quizás a algunos conceptos que son más relacionados precisamente al estudio de las ciencias cognitivas. Los años de escolaridad se han considerado como un factor contribuyente o un factor protector para el desarrollo de la demencia, y ya decíamos como uno de los principales trastornos neuropsiquiátricos en los cuales nos enfrentamos hoy en día. De hecho, desde hace algunos años, 2015 más o menos por ahí, la Organización Mundial de la Salud declaró a las demencias como como una prioridad de salud pública. Y al hacer esa declaración a nivel mundial, obliga necesariamente a todos los estados de gobierno a de alguna manera tratar de hacerse cargo de esa problemática. Y entonces ahí vamos un poco redondeando cuál es la importancia de este tema. Un alto nivel de escolaridad se mucho ha estudiado que aumenta la reserva cerebral, que esto a su vez se relaciona con que aumenta la reserva cognitiva. O sea, aumenta por un lado aspectos estructurales de nuestro cerebro en relación al número de neuronas o a la cantidad, al volumen y al peso cerebral, pero por otro lado además esas mismas características estructurales, podrías decir, o morfológicas de nuestro cerebro, desencadenan en la persona que tenga una mayor posibilidad de poder establecer ciertas estrategias y poder enfrentar daños cerebrales adquiridos principalmente, como lo es la demencia. Por lo tanto, entonces, los años de escolaridad se vuelven un aporte muy importante para poder enfrentar la presencia de estos trastornos neurocognitivos. Y por eso entonces resulta importante hoy en día todavía poder estudiar estas temáticas.
Se ha podido observar, bueno, perdón, y por otro lado, además, hoy en día la baja escolaridad, de acuerdo a un grupo de expertos, a un consenso internacional, la baja escolaridad es uno de los 12 factores de riesgo que se han determinado como contribuyentes para la demencia. O sea, nosotros sabemos o los investigadores saben y se ha estudiado que existen varios aspectos y factores que contribuyen al desarrollo de este trastorno neuropsiquiátrico. Sin embargo, son solamente 12 los que se han establecido por consenso internacional de acuerdo a la mejor evidencia disponible que contribuyen al desarrollo de la demencia, y la baja escolaridad hoy en día es uno de ellos, siendo la última actualización de este consenso el 2020, así que sigue siendo información bastante actualizada. Ahora, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos en la evaluación de una persona mayor o de una persona que presumimos que puede tener un deterioro cognitivo, sin necesariamente todavía haber llegado al desarrollo de una demencia? Se enfrenta a tareas que son de recurso cognitivo, que son las por las cuales están implementadas los distintos test de evaluación neuropsicológica. Y se ha podido observar desde hace muchos años, ya existe harta evidencia en relación a que existen algunas pruebas que efectivamente tienen un sesgo en relación a la escolaridad, a los años de escolaridad. Y aún así estas pruebas, pese al sesgo reconocido y evidenciado, igualmente se siguen utilizando en los instrumentos de evaluación cognitiva hasta el día de hoy. Por ejemplo, hay algunos en la diapositiva. Se ha podido observar que las personas con baja escolaridad presentan un menor rendimiento en tareas de fluidez verbal, que esto cuando le pedimos, dígame nombres de animales o nombres de palabras que usted conozca que empiecen con cierta letra, en tareas de repetición, en tareas de seguimiento de instrucciones, de tareas de nominación, dígame usted cómo se llama esto, en tareas evidentemente de cálculo, de memoria y aprendizaje verbal, recuerde esta lista de palabras y dígame toda la mayor cantidad de las que se acuerda. Todas ellas están influenciadas particularmente por estas habilidades escolares. Ahí también hay una tarea de habilidad de visoconstrucción, que es la copia del dibujo de un reloj, donde también se ha podido observar este sesgo del nivel de escolaridad. Y son habitualmente, todas estas que les menciono, están habitualmente incluidas en los distintos instrumentos de evaluación cognitiva que se utilizan hoy en día para evaluar y para poder hacer el diagnóstico y la pesquisa de personas con deterioro cognitivo. Por lo tanto, entonces, cuando como clínicos nos enfrentamos a esta evaluación, es muy importante poder considerar estas variables que entonces pueden influir y de hecho van a influir en el análisis final de resultados que realicemos y la hipótesis diagnóstica a la que un médico pueda llegar en relación a la presencia o no de deterioro cognitivo. Por eso que se vuelve entonces relevante poder mejorar estos instrumentos, desarrollar más y mejores instrumentos, instrumentos que sean eficaces, que sean cortos en tiempo, pero que a la vez nos permitan poder llegar a la conclusión diagnóstica que queremos llegar de la forma más certera posible, entendiendo que no existe el test perfecto, pero que aquel que se puede acercar en la mejor forma a conocer el rendimiento real en términos cognitivos que tiene una persona. Y en ese sentido, el diagnóstico oportuno para la intervención de los trastornos neurocognitivos es muy importante. Nosotros hoy en día utilizamos en la práctica clínica un montón de instrumentos, en Chile particularmente se ha avanzado mucho en relación a la validación de estos instrumentos de evaluación. Sin embargo, parece ser que los sesgos culturales y educativos y de alfabetización siguen siendo un factor influyente y que permiten muchas veces se corre el riesgo de poder realizar una clasificación incorrecta del nivel cognitivo que tiene una persona. Y entonces, otra vez, la importancia de poder considerar todos estos factores que están afectando entonces en el desempeño de una persona en un test de evaluación. Ya les decía yo, hoy día en Chile particularmente y en el mundo, especialmente en Chile, tenemos estos dos instrumentos que son instrumentos rápidos de evaluación que se utilizan incluso en los centros de salud pública. Sin embargo, existe un amplio reporte de la literatura nacional e internacional sobre el importante sesgo, particularmente del nivel escolar,
que recae sobre el resultado de estos dos instrumentos. Y eso es bien dificultoso, sobre todo cuando hablamos y nos metemos en el tema de la salud pública para tratar de hablar sobre la implementación de planes y programas para población con cierto trastorno, porque entonces se vuelve mucho más dificultoso poder establecer datos epidemiológicos certeros en torno a una temática. Ahí el Mini-Mental y el test de Montreal son los dos más utilizados en nuestro país, y como ya les decía, ambos se han reportado en la literatura ampliamente la identificación de estos sesgos de escolaridad. En las validaciones que tenemos en nuestro país, la validación chilena de ambos instrumentos, ha intentado poder realizar algunos acomodos o algunas consideraciones para tratar de sopesar un poco este sesgo detectado. Sin embargo, parece que ser aún así insuficientes estos esfuerzos para que sean herramientas realmente fidedignas para el diagnóstico del deterioro. Entonces, dentro de todo este contexto es que surgió la problemática que guía finalmente el desarrollo del trabajo de investigación que hoy les presento. En Chile existe, si bien existen hartos instrumentos validados y se ha avanzado mucho al respecto, aún todavía contamos o no contamos con instrumentos que permitan evaluar particularmente a personas analfabetas y con baja escolaridad. No contamos con datos psicométricos particularmente de norma, de lo que debe rendir una persona que tiene cierta edad y que tiene cierto nivel de escolaridad. Y la importancia de esto es que puede favorecer entonces los procesos de diagnóstico y la vinculación que tiene este diagnóstico con, como ya les decía, la incorporación de la persona a ciertos programas de salud pública, por ejemplo, y obviamente a recibir una intervención temprana del trastorno neurocognitivo que presente. Y ahí es que en ese contexto también internacional surge el RUDAS, por su sigla en inglés. Es un test que fue desarrollado en Australia y que fue precisamente diseñado para evaluar a personas con baja escolaridad. De hecho, dado el proceso de migración en Australia, también fue desarrollado para poder evaluar a personas con diversidad cultural. Así que tiene un valor agregado bastante interesante en su constructo. Ahí hay algunas medidas en relación a sus propiedades psicométricas, y ha sido a lo largo de los años, no es un test tan antiguo, se creó más o menos en el 2004, y desde ahí hasta la fecha ha sido traducido y validado a distintos idiomas, y entonces validado también en distintas partes del mundo, en países de Europa, de Asia, de India y también de Latinoamérica. La particularidad que tiene el RUDAS, además de su constructo, es que bueno, ha demostrado en términos de validación buenas características psicométricas que entonces lo ponen por sobre otros instrumentos, como les mencionaba anteriormente el Mini-Mental, y ha mostrado entonces en su versión original, en la versión en España y la validación que tiene en Perú, que es la más cercana que tenemos aquí en Latinoamérica, bastante buenas y aceptables medidas de confiabilidad del instrumento, con una bastante buena capacidad de poder detectar a personas que efectivamente tienen deterioro cognitivo y descartar a las que no, a las personas que son sanas. Consuelo, te Cuenta quedan con, 5 minutos. perfecto, cuenta con distintas tareas, y la particularidad de todas las tareas es que precisamente ninguna de ellas depende de los años de escolaridad. Además tiene una variabilidad de la forma en la que se le pide a la persona evaluada las respuestas. Hay respuestas que son orales, otras que son motoras, otras que a través del dibujo, y entonces eso permite tener precisamente la variabilidad que se requiere para poder interpretar el funcionamiento cognitivo de una persona. Particularmente en el estudio de normalización que nosotros llevamos a cabo, pudimos observar que es un test de súper rápida aplicación. El tiempo que nos demoramos fue de 5,7 minutos en promedio, lo cual incluso es bastante menor a lo que reporta la bibliografía en estudios previos. Por lo tanto, entonces, eso de alguna manera es una ventaja. En el estudio que nosotros realizamos pudimos observar que, de acuerdo al modelo estadístico que se utilizó para poder realizar la norma y detectar la influencia de la edad y la escolaridad, pudimos observar que
ni la edad ni la escolaridad no son variables que permitan explicar de forma tan relevante el puntaje que obtiene una persona en el RUDAS. Y entonces eso lo confirma también, o se confirma con estudios previos de normalización y estudios previos de validación, donde efectivamente han podido observar que el sesgo escolar no es algo preponderante, tal cual como lo presentaron sus autores. Hay algunas teorías y aspectos teóricos en relación a una prueba en particular, que es la copia del cubo, la cual en teoría efectivamente presenta, o la persona requiere de habilidades, o la copia del cubo, perdón, está supeditada al nivel de escolaridad. Y de hecho ahí ustedes pueden ver en la fotografía que esos son algunos ejemplos de algunas personas que hicieron esta copia. Lo realizan como un dibujo plano, como en una dimensión, ¿cierto? Porque efectivamente la tridimensionalidad es algo que nosotros adquirimos gracias a los años de escolaridad, a la alfabetización. Y ese, aún así, en nuestro estudio no fue algo, no fue una variable que se pudiese explicar de forma tan relevante por el nivel escolar. Por lo tanto, podríamos, eso sí, en el futuro discutir si es que esta prueba es la mejor para incluir en el test o no. Dadas las características de facilidad de aplicación, puede ser fácilmente aplicado en centros de atención primaria, en distintos dispositivos de salud pública. Y por eso entonces, dentro de las proyecciones del trabajo, es importante poder aumentar quizás la población en la cual se normalizó, avanzar hacia la inclusión de personas de otras regiones de nuestro país para tener una muestra más representativa, complementar estos resultados obtenidos con pruebas de funcionalidad en actividades de la vida diaria de las personas, para de esa manera poder efectivamente comprobar que el instrumento no tiene un gran sesgo a nivel escolar y cumple entonces con esa función. Dado que lo que nos convoca son estas proyecciones y desafíos de las ciencias cognitivas, quizás lo vamos a conversar a lo mejor más adelante o no, pero en definitiva las ciencias cognitivas hoy en día tienen una aplicabilidad no solamente teórica, sino que también práctica, y práctica directamente hacia la salud. Podemos hacer fácilmente una relación hacia el aporte de las ciencias cognitivas al estudio de poblaciones clínicas, al estudio de los diagnósticos, o cómo llegamos a los diagnósticos de poblaciones clínicas, cómo avanzamos hacia la inclusión a las políticas públicas. Así que en realidad las proyecciones de estas ciencias cognitivas a nivel de salud, tenemos harto todavía por avanzar, por discutir, y harto se ha avanzado de hecho. Muchas gracias a todos por su atención y correo de contacto, y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Consuelo. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Efectivamente, creo que tenemos un desafío muy grande ahí en la aplicación práctica al área de la salud. Yo creo que tú, como fonoaudióloga, realmente enfocarla, todo lo que tiene que ver con las ciencias cognitivas, los avances, los hallazgos, hacia el desarrollo de las habilidades, o como en este caso, lo que está pasando con el envejecimiento de la población, hacia evitar el deterioro de las habilidades, es un desafío gigantesco, pensando en la gran cantidad de personas que vamos teniendo día a día, que son adultos mayores y que muchas veces no tienen los cuidados necesarios. Entonces, que las ciencias cognitivas puedan ser un aporte a esa área de la población, yo creo que tenemos un desafío grande y que sería una utilidad gigante. Ofrecemos entonces la palabra, preguntas y comentarios. ¿O comentarios? ¿Nada? Nicolás. Gracias, Consuelo, por tu presentación. Mi pregunta va, claro, con la realidad chilena no es muy probable que esto ocurra, aunque quizás en un futuro sí, o en algunos contextos sí puede que ocurra. Pero otro de los factores que puede impactar en la reserva cognitiva es el manejo de la segunda lengua. ¿Tú sabes si existen estudios que establezcan si el manejo de una segunda lengua en analfabetismo, existirá algún estudios que trabajen con uso de dos lenguas en población analfabeta que permita establecer si hay un mecanismo de compensación por la adquisición de la segunda lengua, por ejemplo? Muy específica la pregunta, pero...
Sí, no me manejo tanto en segunda lengua, pero hay mucha información respecto, no voy a hablar específicamente de la segunda lengua, pero voy a tratar de acercarme un poco. Existe mucha información de que personas, por ejemplo, analfabetas o personas que no han recibido nunca escolaridad formal, pero sí que, por ejemplo, desarrollaron la lectura o la escritura de forma autónoma, tienen un mucho mejor rendimiento y un rendimiento bien considerable, mejor que personas que son completamente analfabetas. Entonces, en ese sentido, me imagino, teorizando, que personas que sí manejan una segunda lengua, su reserva cognitiva aún así es mucho mejor y su rendimiento debe ser aún mejor que aquellos que efectivamente no han recibido ningún tipo, que manejan solo una lengua y que además son analfabetas. Así que efectivamente, de todas maneras, contribuye a esta reserva cognitiva cualquier tipo de aprendizaje que la persona realiza. De hecho, en test de reserva cognitiva se evalúa el manejar un segundo idioma, una segunda lengua, se incluye si es que toca algún instrumento, por ejemplo, cualquier otra habilidad que sume a un basal. Mm. Ujú. Perfecto. ¿Puedo? Muchas gracias, ¿Puedo? Consuelo. ¿Sí? Gracias. ¿Confirmo? ¿Sí? No, un poco en la misma línea de Nicolás. Primero, interesantemente, los dos ejemplos que diste, Consuelo, fueron ejemplos de habilidades de carácter procedimental, fundamentalmente, es decir, hablar una segunda lengua o tocar un instrumento, más que habilidades que, digamos, implicaran la memoria semántica, sino que básicamente habilidades de corte procedimental. Pero simplemente es que encontré muy interesante lo que decía Nicolás, porque, claro, Chile tiene una tasa de analfabetismo muy baja, ¿no? Eso es efectivamente así, aun cuando se concentran las personas mayores, como bien tú señalas, pero quizás habría que explorar, si pudiera explorarse, una cuestión complicada, y aquí está Felipe, si pudiera explorarse, yo creo que la población preferente sería la población, digamos, de personas de pueblos originarios, es decir, aymaras que son de suyo bilingües, mapuches que pueden ser bilingües, cahuéscar que puedan ser bilingües, rapanui que puedan ser bilingües. Yo creo que me parece que lo que señala Nicolás es un tema, digamos, muy interesante, y estudiar en el fondo qué ocurre con estas poblaciones bilingües de pueblos originarios en Chile. Era simplemente una acotación a partir de lo que había dicho Nicolás, porque en realidad eh, eh, creo que se presta para un estudio muy interesante respecto de las habilidades, digamos, de la reserva cognitiva y algunas habilidades específicas. Ya sabemos, qué sé yo, estas habilidades típicas que tienen que ver con la flexibilidad del sistema ejecutivo que uno normalmente asocia a los bilingües. Es decir, ver cómo si es que esto se está manifestando, por ejemplo, en sujetos que son de comunidades aymaras, de comunidades mapuche, de comunidades rapanui. Y yo creo que ahí se abre una línea que sería muy interesante de, digamos, de indagar a partir de esto. Era solo eso, un comentario a partir de lo que había planteado Nicolás, que me pareció muy interesante. Doña Góngora, que casualmente, o no tan casualmente, también fue estudiante del posgrado, antes que yo. Primero voy a explicar el contexto en el que surge el problema de investigación, luego el objetivo y el método específico, que es bien particular, que me interesaría sobre todo poner énfasis en el método, y finalmente algunos resultados tentativos, porque esta es una investigación en curso, estoy en el segundo año, entonces los resultados van a ser parciales, pero igual podemos presentar lo que llevamos en el fondo. Durante los últimos 20 años ha existido un aumento mundial de la prevalencia del trastorno del espectro autista, y junto con ello ha existido una concientización social respecto del trastorno, lo que ha posibilitado que las personas, la población con este trastorno, pueda acceder mucho más que antes a estrategias de intervención. Y junto con ello, esto ha significado que muchas personas con TEA estén ingresando a las universidades, ¿ya? Ha aumentado la prevalencia de estudiantes universitarios, ha aumentado la matrícula de estudiantes universitarios con TEA. Estudios internacionales señalan que cerca del 2% incluso de los estudiantes de la matrícula de pregrado tendría de trastorno del espectro autista.
Cabe señalar que yo estoy trabajando en este sentido, estoy trabajando con estudiantes universitarios, por lo tanto, pertenecen al espectro más funcional del trastorno, y el problema que surge con este aumento de la matrícula, que de por sí es una buena noticia, pero el problema que surge es que hay una dificultad de estos estudiantes por finalizar sus carreras en comparación con las personas con desarrollo típico. Las personas con desarrollo típico tienen una probabilidad de término de estudio sobre el 50%, en cambio, en el caso de las personas con TEA no alcanza el 40%, ¿ya? Y las dificultades que tienen que enfrentar estos estudiantes tienen que ver, evidentemente, con las características del trastorno, fundamentalmente con dificultades sociales y que involucran la comorbilidad de depresiones detonadas por las dificultades sociales que tienen las personas con TEA, y que se ha estudiado bastante eso en la población universitaria, ¿ya? Los tipos de dificultades que enfrentan de carácter social. Y también se ha estudiado bastante, como es de esperarse, las dificultades pragmáticas que tienen las personas con TEA en adultos y en niños. En adultos también existen bastantes estudios. De hecho, el profesor Guillermo con unas exalumnas tiene una investigación sobre dificultades en actos de habla indirecto, implicaturas escalares y metáforas, ¿cierto? Pero también se ha investigado en mucho menor medida dificultades en habilidades académicas básicas, y eso proviene del hecho de que al ser altamente funcionales, muchos de los profesores de los estudiantes con TEA tienen una percepción respecto a sus estudiantes como si fueran incluso por sobre la media en términos cognitivos, en términos de rendimiento académico a veces, o en términos de comunicación formal, por decirlo de algún modo. Pero también se ha indagado que tienen dificultades en habilidades académicas básicas, específicamente, bueno, específicamente dificultades en comprensión de lectura. Pero las dificultades de comprensión de lectura de las personas con TEA son bastante particulares, porque las habilidades de decodificación, los procesos que tienen que ver con los niveles más básicos de representación durante la comprensión de lectura, como el código de superficie o la base textual, no se ven afectados en esta población, ¿ya? Pueden decodificar bastante bien y tienen un buen razonamiento proposicional, tienen una buena construcción de las proposiciones del texto durante la lectura. El problema que se ha observado tiene que ver con la activación y el uso del conocimiento previo en procesos de inferencia y la construcción y actualización de modelos situacionales. En este caso sí se ven afectados los niveles de representación superior. Los modelos situacionales son el nivel representacional más complejo durante la lectura, que está circunscrito fundamentalmente en la investigación se centra más en textos narrativos, pero también se puede aplicar a otros textos. Y es en este nivel donde tienen problemas las personas con TEA, y en la activación del conocimiento previo y su integración para construir inferencias. Entonces, ese es el foco que yo intento abordar con esta investigación, y trato de contribuir a explicar por qué tendrían problemas en este nivel de representacional, y no en los anteriores, por qué solamente en este nivel, ¿ya? Y para ello para tratar de elaborar una explicación, hay que un poco entrar a delimitar el constructo de modelo situacional y cuáles son sus características. Es bien antiguo el constructo de modelo situacional, pero desde hace 20 años más o menos, con la emergencia de la cognición corpórea, de hecho, esta investigación lo que hace es aplicar supuestos teóricos de la investigación corpórea, teóricos y experimentales, para la explicación del perfil lingüístico cognitivo del TEA, específicamente en los problemas de comprensión lectora. ¿Por qué? Porque el modelo situacional desde hace unos 20 años se ha conceptualizado como una representación corpórea, donde se requiere la coactivación de mecanismos sensoriomotrices, y esta representación no sería solamente, sería una integración de representaciones simbólicas con representaciones modales en el fondo, ¿ya? Y esta integración entre los mecanismos sensoriomotrices y el procesamiento del lenguaje durante la lectura se daría incluso durante el procesamiento de palabras aisladas, ¿ya? De hecho, de eso hay bastante investigación. Ahora bien, por otro lado, en la descripción del perfil cognitivo de las personas con TEA, que es muy heterogéneo y tiene muchas aristas, y yo me concentro solamente en una arista acá, de hecho, que ni siquiera es la más saliente en el fondo, porque la más saliente tiene que ver con las dificultades con mentalización, con las dificultades de teoría de la mente. Se ha descrito que las personas con TEA pueden tener problemas de integración multisensorial,
¿ya? ¿Cómo se ha descrito aquello? ¿Cuáles son los experimentos y las investigaciones que permiten llegar a esas conclusiones? Fundamentalmente se han hecho experimentos con el efecto McGurk. No sé si conocen el efecto McGurk. El efecto McGurk es un efecto ilusorio que aparece cuando se les pide a las personas que realicen una tarea de reconocimiento de fonemas a través de audífonos auditivos, pero observando una imagen de una persona pronunciando otro fonema, ¿ya? Entonces, lo que ocurre en las personas con desarrollo típico es que el estímulo visual confunde la percepción auditiva del fonema, de modo que no son capaces de reconocer el fonema auditivo y reconocen o el fonema que están observando en virtud del punto de articulación que se observa en el video, o algún otro. ¿Y qué es lo que ¿qué ocurre en la investigación del efecto McGurk con las personas con TEA? No se observa el efecto, ¿ya? ¿Por qué no se observa? Se especula porque no integrarían la información visual con la auditiva. Pero la evidencia es contradictoria. ¿Por qué? Porque se intentó aplicar, o sea, se aplicó el efecto McGurk no con materiales lingüísticos, sino con otro tipo de materiales, y ahí sí fueron sensibles al efecto ilusorio. Y una de las interpretaciones de estos resultados discordantes, digamos, es que en el fondo la ausencia del efecto ilusorio en el efecto McGurk con los fonemas no proviene de un problema de integración multisensorial, sino de un problema que también se conoce y se ha documentado en las personas con TEA, que tiene que ver con el procesamiento de la información de los rostros, ¿ya? Entonces, no es que tuvieran problemas de integración multisensorial, sino que no son sensibles al efecto porque no procesan de manera efectiva el rostro, ¿ya? Entonces, la investigación que vengo a realizar trata de contribuir en este debate. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con los modelos situacionales? Porque si caracterizamos los modelos situacionales como representaciones corpóreas que requieren integración de información y coactivación de mecanismos perceptuales y sensoriales, entonces si encontramos que las personas con TEA tienen problemas de integración multisensorial durante el procesamiento del lenguaje, es factible postular que los problemas para la construcción de un modelo situacional y su actualización, las personas con TEA, se deban a estos problemas de integración multisensorial, ¿ya? Entonces, el objetivo de la investigación es determinar si las personas con TEA integran información multisensorial durante el procesamiento de palabras. Y la hipótesis, de acuerdo a lo que estamos diciendo y los antecedentes de los problemas con los modelos situacionales que señalamos recientemente, es que las personas con TEA tendrían problemas en este sentido, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y esto es lo que me pareció más interesante de remarcar en el fondo. Con un paradigma experimental que se llama Continuous Flash Suppression, que es un paradigma que se empezó a utilizar en ciencias cognitivas a partir del año 2000 o 2001, bien particular, que está basado en la técnica de la rivalidad binocular, y ha sido previamente utilizado para estudiar los efectos de facilitación que ejerce el procesamiento lingüístico en mecanismos perceptuales no lingüísticos. También se ha utilizado para estudios que tienen que ver con procesamiento preconsciente de información, o incluso en población con TEA se ha utilizado para estudiar el procesamiento de estímulos protofaciales, ¿ya? Está basado en la rivalidad binocular. La rivalidad binocular es un fenómeno que existe hace mucho tiempo. ¿Y en qué consiste? En que se le separa a las personas el campo visual del ojo izquierdo del derecho y se le presentan estímulos distintos en cada lado. Y esto permite... ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que el costado izquierdo no puede ver lo que ocurre en el costado derecho y viceversa. Y esto se logra, en este caso, con la utilización de unos lentes que tienen unos cristales prismáticos, que lo que hacen es que, como ven aquí en el setting, lo que hacen es que los objetos que estén a una distancia de alrededor de 80 centímetros se muevan 10 centímetros hacia el centro. De modo que estos dos cuadrados aquí, que representan lo que aparece en cada lado del campo visual, se superponen. Y lo que ocurre es que el cerebro compite y nunca puede ver, evidentemente, los dos estímulos al mismo tiempo, y compite por cuál ve, y en un segundo ve uno y al segundo siguiente ve otro. Ese es el fenómeno de rivalidad binocular. Pero el efecto de supresión de flash continua, que es lo que se empezó a utilizar en el año 2000, es un efecto que inhibe esa alternancia entre la percepción de los dos estímulos. ¿Cómo?
a partir de la presentación en uno de los lados del campo visual de estímulos de patrones mondrianos de colores que tintinean, y en el otro una imagen con algún tipo de objeto que tenga algún tipo de contraste, que se manipula según las propiedades de visión de cada individuo. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Los patrones mondrianos monopolizan la percepción en el fondo, ya no existe esa alternancia, es mucho más difícil de ver el otro objeto. Entonces, esta investigación, el experimento que diseñamos, en realidad que seguimos, porque es un experimento que fue utilizado por Ostarek y Huetig, que Marcus Ostarek, que es un investigador de la Universidad de Glasgow, que me ha ayudado mucho con el diseño, que trabaja ahí en el laboratorio de psicología, con Lorenz Barsalou, que fue muy amable, me pasó todos los materiales, incluso el script. Diseñó un experimento en el que, junto con este efecto, puso a las personas con unos audífonos en que les presentaba palabras que podían ser congruentes o incongruentes con el objeto que observaban. Y en este caso la tarea de la persona que tiene que realizar es simplemente reportar si había visto una imagen o no, un objeto en el fondo, porque ellos siempre van a ver, casi siempre ven los patrones mondrianos, pero cuando ven un objeto tienen que poner que vieron el objeto. Entonces, en algunos casos, el audio que se les pone a las personas es congruente con el objeto y en otros casos es incongruente. Por ejemplo, en la condición incongruente escucharían casa y aparecería una botella. Y lo que está detrás de ese estudio es que si existe una integración en el procesamiento del lenguaje y los procesamientos de percepción visual, entonces encontraríamos un efecto facilitador en las condiciones congruentes para la detección del estímulo, del objeto. Es decir, cada vez que el estímulo lingüístico sea congruente con el objeto, sería más fácil de ver que la condición incongruente. Por lo tanto, tendrían una tasa de acierto mayor de reconocimiento al objeto. ¿Ya? Y esto es lo que queremos, que en realidad originalmente se utilizó para apoyar ciertos supuestos de la cognición corpórea, que tiene que ver incluso para sostener que el procesamiento del lenguaje podría hasta modular la percepción, ¿ya? En ciertos contextos, evidentemente. ¿Ya? Esto lo que hice yo es trasladarlo al debate que presenté al inicio, en el fondo, de la integración multisensorial. Y bueno, el paradigma tiene varias ventajas en ese sentido. De partida, el tamaño muestral en este tipo de estudios siempre es sudor y lágrimas, porque trabajar con población atípica es muy difícil, entonces el tamaño muestral siempre es mucho menor que las investigaciones típicas en psicología cognitiva o psicolingüística. Nosotros nos pusimos la meta de que participaran 24 estudiantes, pero vamos a poder superar esa meta porque estamos trabajando con la Universidad Católica del Maule también y con la Universidad de Valparaíso. Y también vamos a tener evidentemente un grupo de control. Ya los materiales son los que ustedes ven ahí. Una de las ventajas de este paradigma es que es, desde el punto de vista operativo, muy sencillo de realizar. Que a mí me gusta trabajar con medidas bien directas en el fondo. Y claro, en el doctorado teníamos el eye tracker y había una electroencefalografía, pero yo terminé el doctorado y no sabía dónde iba a trabajar, entonces tenía que pensar un método de investigación que fuese lo suficientemente simple como para poder realizarlo en cualquier lugar a donde llegue. Y esto lo permite. Y además, bueno, aquí están los materiales, los lentes, los audífonos, todo. Esto se programó en PsychoPy, 16 imágenes de objetos, los cuales están seleccionados a partir de un corpus del Spanish Lexical Database, en virtud de la frecuencia de palabras, 16 palabras orales grabadas, y las 50 imágenes para producir el efecto de los patrones mondrianos, ¿ya? Así que se programan después en el script. Y los estímulos, como les comentaba, involucran tres condiciones: una condición congruente, una condición incongruente y una condición neutra, donde no hay objeto, ¿ya? Nicolás, te quedan 5 minutos. Sí, me queda muy poco. El total de reactivos, otra de las ventajas de este método experimental es que me permite tener muchas observaciones por participante, lo que no puedo conseguir con tareas típicamente de comprensión de lectura, ¿ya? Porque es una tarea muy sencilla. Entonces, de hecho, en la tesis doctoral que yo hice, que también trabajé con autismo, trabajé con textos, y ahí el número de observaciones era menor, y eso, como trabajo con un tamaño muestral muy bajito, impacta en el poder estadístico de los resultados, en el fondo. Es más fácil, en términos estadísticos, trabajar con este tipo de paradigmas que tienes más observaciones por sujeto. Entonces,
Entonces tenemos 64 observaciones en condición consistente por sujeto, 64 inconsistentes y 64 sin imagen. Esto en un periodo de alrededor de 30 minutos, incluso menos, ¿ya? Que dura la prueba por participante. Y los resultados preliminares que involucra la toma de datos de 10 estudiantes nada más, eso es lo que estoy mostrando acá, indican que no hay una diferencia, no hay un efecto facilitador en la conducción congruente e incongruente. Hicimos un diseño de modelos mixtos en donde pusimos como efecto aleatorio a el participante y a cada ítem experimental, y no se observaron diferencias significativas en ambas condiciones. Lo que queda ahora es aumentar el tamaño muestral y además incluir el grupo de control. Por lo tanto, estos datos que ustedes están viendo aquí todavía no son concluyentes y no podemos establecer alguna conclusión taxativa en el fondo. También falta el grupo de control, que en ese sentido lo que nosotros esperamos en el grupo de control es que se repliquen los resultados del estudio original, ¿ya? Entonces eso es fundamental, de hecho, eso es la etapa más crítica que viene ahora, esperar que se repliquen en la población con desarrollo típico. Y los resultados y en ese caso, encontrar diferencia entre la condición congruente en ese grupo. Por lo tanto, nos hace falta un diseño de regresión de 2×2, donde esté la condición congruente e incongruente y el grupo TEA y desarrollo típico, ¿ya? Eso es, en líneas generales, el proyecto. No sé si tienen algún comentario. Muchas gracias por la atención. Gracias, Nicolás. ¿Pregunta entonces o comentarios?